días, profesora. Mi grupo y yo le vamos a presentar la charla sobre Anastasia Somoza. Su biografía. Nació en León el 5 de diciembre de 1925. Fue el tercer hijo de Anastasia Somoza García, jefe del ejército y hombre fuerte de Nicaragua desde 1937, y de la aristócrata salvadora Yebaile Somoza. Era el hermano menor de Lilian y Luis Somoza de Bail y miembro de una de las familias más adineradas del país. Inició su educación en primaria en el Instituto Pedagógico La Salle de Managua, de la Orden de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, para construir a partir de sus 14 años en la Escuela Saint Leo, en Saint Leo, Florida, donde es visitado por su tía Blanca de Bay, de Portocarrero. Posteriormente inició la secundaria junto con su hermano Luis en la Academia Militar de la Salle de Oakdale. Al año siguiente, luego de su graduación de secundaria, ingresó a la Academia West Point, de la cual se graduó en 1941 como ingeniero hidráulico. Ya en 1947 fue nombrado por su padre jefe de la Guardia Nacional. Vida familiar. A su regreso de Nicaragua asumió el control de los negocios familiares y empieza lo suyo. Una de sus empresas más queridas fue Dismotor, una importadora de automóviles, mercaderes y Benz, en una Managua entre 1947 y 1949. Somoza tuvo una hija ilegítima antes de su matrimonio, llamada Julia Patricia, quien se casó con el empresario suizo Richard Rackpolk, quien más tarde sería el encargado de la revista Visión, propiedad del Tachito, y además ayudó a ocultar grandes sumas de dinero de la fortuna familiar. El 5 de diciembre de 1950, cuando cumplía 25 años, contrajo matrimonio con su primera Hope Carrero da Baile en Catedral Metropolitana de Managua, Amazonas. Había conocido su primera Hope cuando vivía en Tampa del año, y ambos habían desarrollado una amistad cercana, que luego se convirtió en una relación amorosa cuando eran adolescentes. Tras la ceremonia religiosa, su recepción tuvo un lugar en el Palacio de Comunicaciones, presentes más de 4.000 invitados que incluían a tílicos de extranjeros y aristócratas. Rebelión del 4 de abril de 1954. El 4 de abril de 1954, domingo de resurrección, un grupo de exoficiales de la Guardia Nacional y algunos civiles planearon un complot que decidieron emboscar a su padre ese día en la carretera panamericana, en el departamento de Managua. Pero el plan fracasó por la falta de coordinación entre los implicados en el complot, y porque uno de los implicados delató a todos sus camaradas. Los mayores, José Somoza y Agustín Peralta, capturaron a varios, tales como Luis Felipe Báez Bone, Adolfo Báez Bon, entre otros. Varios fueron asesinados en la zona de Cuatro Esquinas, cerca de Inotepe, la cabecera del departamento de Carazo, o capturados posteriormente en los cafetales caraceños. Los titulares de los periódicos, sobre todo el diario opositor La Prensa
y novedades de Somoza decían que los conjurados murieron en combate, lo que era mentira hasta cierto punto, pues en dicha carretera en el llano de Pacaya hubo un tiroteo en la cual los suble- suble- sublevados mataron a 2 soldados de la GN de un retén y ofrecía recompensa por el paradero de los vivos. Los restos de los rebeldes fueron enterrados cerca de Jinotepe y allí estuvieron hasta 1962. Ok, hablemos un poco sobre la llegada al poder de este personaje. Pues tras el asesinato de su padre en 1956, el mayor de los Somoza, que en este caso era Luis Somoza de Baile, accedió a la presidencia. Entonces, Anastasio y sus hermanos, Luis y Lilia, heredaron un patrimonio de 200 millones de dólares de la época. Fortuna que los hermanos pues triplicaron y fue creciendo con el tiempo. Poco antes de la muerte de su hermano, Anastasio pues fue elegido presidente por primera vez el 5 de febrero de 1967, derrotando al candidato presidencial de la Unión Nacional Opositora, en este caso conocida como UNO, Fernando Agüero Rocha, que este era conservador, debido a la masacre de la avenida Roosevelt de Managua 2 semanas antes del 22 de enero, en la cual la GN disparó contra una manifestación de la oposición en la que hubo varios muertos. Hasta hoy no se sabe su número exacto. Y él asumió el poder el 1 de mayo de ese mismo año, además de estar a cargo de la jefatura de la Guardia Nacional en diferentes periodos en el Estadio Nacional General Somoza, bajo estrictas normas de seguridad debido a la existencia de la guerrilla frente sandinistas de liberación nacional. Censo de población de 1971. Durante el gobierno de Somoza se llevó a cabo el sexto censo de población y el segundo censo de vivienda del país. Los resultados lograron demostrar que para ese año la población de Nicaragua era de 1.535.588 habitantes. El 1 de mayo de 1972 entregó el poder a una Junta Nacional de Gobierno, compuesta por Fernando Agüero Rocha, puesto que el año anterior se firmó un pacto entre la población liberal nacionalista y el Partido Conservador de Nicaragua para así reelegirse en 1974. El pacto se conoció popularmente como Cupia Cumi. Pocos meses después, el 23 de diciembre del mismo año, un terremoto devastó la población de la capital de la nación, Managua, dejando más de 10.000 muertos y prácticamente destruyó el centro de la ciudad. Se declaró la ley marcial, convirtiendo a Somoza entonces el jefe de la Guardia Nacional. Posteriormente se entregó que la familia Somoza se había apropiado de la mayor parte de la ayuda internacional ofrecida tras el terremoto. Segundo gobierno, 1974-1979. Pese a todo, Somoza fue reelegido presidente en las elecciones generales del 1 de septiembre de 1974 y tomó posesión del cargo el 1 de diciembre del mismo año. En el Teatro Nacional Rubén Darío, su interés en seguir manteniéndose en el poder y represión a la población le provocó la pérdida de apoyo de los sectores antes aliados, como la oligarquía, Estados Unidos y la Iglesia Católica. Para finales de los años 1970, su esposa se veía poco al lado de él, debido a que Somoza continuaba sosteniendo una relación amorosa con Dinora Simpson. La primera dama permanecía más tiempo fuera de Nicaragua y regresaba solamente para recibir sus obras de bien social, como construcciones de hospitales, escuelas y orfanatos. Uno de los últimos episodios de los cuales la familia apareció reunida en Nicaragua
fue en la boda de su hija mayor, Carolina, en los cuales contrajo matrimonio con Víctor Urcullo en 1976, pero el matrimonio fue un fracaso total y poco después Carolina se divorció y se mudó a Londres, en donde también residía frecuentemente la hija menor, Carla Somoza. Decide ingresar como voluntaria a la Orden de las Misioneras de la Caridad establecida por la Madre Teresa de Calcuta. La prensa nicaragüense ha publicado que ella ha realizado constantes viajes a la India, donde estuvo muy de cerca con la Madre Teresa.